Los episodios de este podcast están destinados únicamente para mayores de edad. Incluyen materiales sensibles como sucesos trágicos, accidentes y demás. Puede que los contenidos no sean adecuados para todas las personas, ya que tocan temas sensibles. Ok, como estudiante de criminología, uno lo que más ve es todo el tema de penas y sobre todo la pena máxima o condena final. Y lo curioso es que en esos casos lo que suele verse es que llegado el momento final de cada uno de los condenados, se ve muy claramente la personalidad y las formas de cada uno. Es decir, en los casos más antisociales o de psicópatas, al llegar a ese punto, se lo toman como casi con gracia y incluso llegado el momento, siguen haciendo amenazas o jactándose de lo que hicieron, mientras que en los casos de gente que muestra algún tipo de remordimiento o culpa, suelen tener un acercamiento más bien religioso o místico, por llamarlo de alguna manera, al igual que los psicóticos que deliran en el momento de sus actos. Teniendo eso en cuenta y estudiando mucho en el ámbito de lo que es tanatología y todos los crímenes más bien violentos, uno llega a crear su propia idea y pensamientos al respecto. Yo personalmente tengo mi propia idea de que una vez llegado el momento, se sabe por distintos estudios que minutos después de que el cuerpo deja de funcionar, el cerebro sigue funcionando, muestra cierta actividad. Entonces, hay muchos casos de gente reanimada o que ha vuelto a vida que declaran ver una luz, ver a sus familiares perdidos, otros en cambio declaran ver su vida pasar por sus ojos. Y bueno, yo creo que al igual que en los casos criminales, llegado el momento, cada uno manifiesta o ve cosas acorde a su personalidad. Entonces, ¿qué pasa? Al cerebro funcionar de una manera distinta, porque el cuerpo funciona distinto, hay cierto desequilibrio que puede generar en algunos esa luz o experiencias más bien religiosas, que suele ser la gente que está concentrada en el más allá o que es muy religiosa de por sí. O en vez de eso, cuando ven a sus familiares o ven su vida pasar por delante de sus ojos, suele ser gente que, llegado el momento, estaba más concentrado en lo que dejaba atrás, en lo que perdía, en las amistades o familiares que no iba a haber más, digamos. Bueno, de un lado más íntimo o personal, tengo varias experiencias y cada una pega de manera distinta. Creo que las primeras veces que me puse a pensar el tema fue con la pérdida de mis abuelos, que perdí a ambos en un lapso de un año más o menos. Y en ese momento, la verdad que me lo tomaba como algo muy natural. No digo que no me afectó, porque obviamente hubo duelo, luto y todo, pero bueno, el día que me enteré, fui al colegio como cualquier otro día. Obviamente me sentía mal y todo, pero era mi forma de lidiar, digamos, y al día de hoy lo tengo re presente, obviamente extraño y todo, pero
lo tomo como lo que es una etapa y seguir adelante me parece la mejor manera de ser fiel a los recuerdos que tenemos y no volvernos re tristes y deprimidos al respecto. Pero bueno, el año pasado pasó algo que medio que cambió mi perspectiva, que fue que tuve la chance de irme de intercambio a Murcia, en España, y en una clase me hice muy amigo, por así decirlo, de un profesor que, dado que yo no podía hacer prácticas por ser estudiante extranjero, me llevó a una escena de crimen. Y bueno, llegada a la escena, era un edificio totalmente destruido, había sido prendido fuego y básicamente lo que teníamos que hacer nosotros era definir si había sido intencional o accidente. Eh, bueno, fue todo como muy académico al principio, obviamente, mostrando por qué se pudo haber originado en un lugar o en otro y las distintas variantes, pero llegó un momento en el que nos encontramos con un cuerpo totalmente carbonizado y ahí como que se frenó el mundo, más o menos. ¿Qué pasó? No teníamos identificación verificada, más que por ser dueño de la casa o lo que quedaba de la casa, eh, y que había sido herido y después dejado ahí con la casa prendida a fuego a su suerte. Y en el momento yo pensé que me lo había tomado bien y que estaba funcionando normal, tratando de ver todos los detalles que podía, pero luego me enteré que al parecer estaba re pálido y con cara de nada, que bueno, es lógico cuando uno se encuentra con esas situaciones por primera vez. Y bueno, lo choqueante fue quedarme pensando cómo se dio todo y cómo esta persona no podía ser ni identificada, más allá de un nombre, Pepe. Eh, y claro, uno piensa cuando hablamos de gente o nos identificamos, la identidad que uno construye suele ser por con quién estás, cómo sos. Uno basa su vida en los eventos que van pasando y la gente que conoce. Y acá todo eso pierde valor y lo único que importa son tus huellas, tus dientes y lo que queda de tu cuerpo, que convengamos no era mucho y era totalmente irreconocible. Es una experiencia muy fuerte que no le deseo a nadie. Es una mezcla de olores, imágenes y pensamientos que choquean. Con el tiempo desciframos quién era Pepe, pero a mí lo que más me choqueó fue el impacto que tuvo en mí. Ese día volví a mi casa allá en Murcia y cuando mi compañero me pregunta, che, ¿cómo estuvo la escena? ¿Qué onda? En mi mente le contesté que todo bien, que recopado, pero se ve que en realidad no emití palabra alguna y me quedé mirando la nada. Eh, y más tarde, cuando me fui a dormir, ya terminado el día, no podía parar de pensar en Pepe. Eh, y esto de uno está acostumbrado a vivir pérdidas y vivirlo muy personalmente. Y en cambio, en este caso, yo no sabía y sigo sin saber nada de la vida. No sé si era millonario, si era un buen tipo, un pobre tipo, si tenía familia o no. No tuve acceso a nada. Y sin embargo, Pepe dejó una marca en mí que es sorprendente para alguien que nunca en mi vida hubiese conocido y que vivió a 12.000 kilómetros mío y que no tengo ningún tipo de relación. Y supongo que es eso, ¿no? Como tal vez con mis abuelos fue algo que pasó y lidié y fin.
Y este tipo que por lo fuerte de la imagen y de la experiencia, se re quedó conmigo y no tengo nada de información de él más que Pepe. Supongo que al final la conclusión es que todos estos temas ponen a uno en perspectivas y ideas y en un camino distinto al que se esperaba.